a este segundo tema de esta serie que estamos estudiando, el tema de la muerte. Y como bien saben, en este tema vamos a estar estudiando la muerte en sí, la naturaleza de la muerte, qué es la muerte, por qué morimos y demás, ¿sí? Hay que hacer un comentario respecto a este tema, ¿no? Que la cristiandad, así como muchas otras religiones, repiten casi unánimemente, ¿no?, que el hombre cuando muere sigue viviendo o tiene una existencia después de la muerte, pero, la palabra de Dios, la Biblia, presenta una verdad totalmente distinta a esta, ¿sí?, acerca de la muerte. Cuando la cristiandad, unánimemente, con muchas otras religiones, declaran que el alma o el hombre sigue viviendo después de la muerte, la Biblia presenta una verdad, podríamos decir, profunda y distinta a este pensamiento. Y esta mala comprensión de la muerte ha llevado a conceptos y a multitud de conceptos erróneos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, por mencionar algunos, la comunicación con los muertos, el espiritismo, así como algunas creencias populares, la intercesión de los santos, el infierno eterno, el purgatorio, entre otras muchas más. Pero esto profundizaremos en el último tema, que lo hemos titulado Conceptos erróneos sobre la muerte. Entender este tema, el tema de la muerte, es de suma importancia, ¿sí? Es de suma importancia. Ahora bien, la primera pregunta que deberíamos hacernos al estudiar este tema, ¿qué es la muerte?, deberíamos preguntarnos. Para responder esta incógnita, es necesario que traigamos a nuestra mente lo que anterior hemos visto en la primera lección, que es sobre qué somos. ¿Sí? Si recordamos un poco, en nuestra anterior lección habíamos estudiado que somos polvo de la tierra, o sea, nuestro cuerpo, más el aliento de vida impartido por Dios hacia nosotros. Lo que dio, o como dicen en algunas versiones, llegó a ser un alma o ser viviente. ¿Bien? No que Dios le dio un alma, sino que llegó a ser un alma. Si recordaba un poquito, habíamos hecho un comentario de que alma proviene del latín anima, y que anima significa animado. O sea, decir, cuando dice que somos un alma, significa un ser animado y viviente, ¿sí? Por lo menos si lo hemos recibido en las traducciones al español. Pero hemos visto que lo que menciona la escritura es mucho más profundo. Habíamos estudiado que cuando habla del término nefesh en hebreo para alma, engloba mucho más, ¿sí? Habíamos comentado que nefesh significa ser que respira, ¿sí?, porque viene de nafash, y que nefesh engloba muchas cosas, y que la palabra alma se queda corta, podríamos decir, porque no hay un término o algo al español, por lo menos, o al inglés también, que tenga la idea de lo que el pensamiento hebreo estaba aquí hablando. Habíamos visto que enfatizaba un ser que piensa, un ser que tiene gozo, que tiene deseos, ¿sí?, y demás. Ahora, es sabido, por simple lógica, que la muerte es todo lo contrario a la vida, ¿no? La muerte sería la cesación de la vida, ¿sí? Así que este punto es crucial para nuestro estudio, ¿sí? Si sabemos que la muerte es la cesación de la vida, tenemos que saber qué es la vida. Ya habíamos estudiado esto, o por lo menos eso nos encargamos de estudiar en el primer tema, ¿sí? Habíamos estudiado también que el hombre es polvo, somos polvo, y que al polvo, dice la escritura y hace mucho énfasis en esto, que al polvo volveremos. Esta fue una de las primeras consecuencias a causa del pecado, la muerte sería, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos ver en Génesis 3:19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí tenemos claramente esta idea reflejada. Cuando dice que al polvo volverá, claramente podemos notar, sin hacer un comentario ni algo exhaustivo, que cuando hace esta mención se refiere a la muerte, ¿sí? Vemos nuestra creación, fuimos del polvo, y la consecuencia es que vamos a volver al polvo, o sea, lo contrario, ¿sí? Esto lo podemos ver reflejado también en Job 34:14, que dice: toda carne una perecería, es decir, perecer es morir,
y el hombre volverá al polvo. ¿Sí? Es claro el pasaje. Para comentar. Ahora bien, sabemos que nuestro cuerpo, vuelve al polvo. Bien, pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Sí? O el aliento de vida. Bueno, el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que habitó en la tierra, declara que en la muerte el polvo vuelve a la tierra, como hemos visto, ¿no? Pero hace la mención del espíritu, o el aliento, que éste vuelva a Dios que lo dio. Y esto sucede a malos como a buenos. Eclesiastés 12:7 declara que antes que el polvo vuelva a la tierra como era, aquí tenemos, ¿no?, las dos materias o las dos cosas que conforman nuestro ser. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando habla Salomón de que el espíritu vuelve a Dios, está indicando que simplemente que el principio de vida que fue impartido hacia nosotros por Dios, el aliento, el espíritu, vuelve a Dios, ¿no?, que lo dio. En ningún momento Salomón está hablando de que el espíritu es una entidad viviente o algo aparte del ser, ¿no?, como comúnmente podríamos decir que hay espíritu de los muertos rodeando, el espíritu de un familiar o un difunto. No, claramente Salomón no está hablando de esto. Dice que el espíritu vuelve a Dios, listo. Bien, y esto es claramente lo que habíamos visto en Génesis 2:7. Si leemos ahora con un poquito más en contexto Job 34:15, dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón, o sea, Dios, y recogiese así su espíritu y su aliento. Acá vemos nuevamente esta idea, ¿no?, cómo compara el espíritu con el aliento. Pues son lo mismo, el espíritu y el aliento. Que dice que si Dios recogiese, o sea, si quitara el espíritu, toda carne perecería, o sea, moriría, y el hombre volvería al polvo. Es claro el texto, que es lo que pasa al morir. Si el espíritu no lo tenemos, el hombre vuelve al polvo, perece, muere. ¿Sí? Otro pasaje más que enfatiza esto es Salmo 146, versículo 4, que dice: pues sale su aliento, nuevamente el espíritu, y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Deja de pensar, muere. Cuando uno muere no piensa. Es evidente. Otro pasaje más, Isaías 26:9, muy interesante esta declaración del profeta, que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu, en medio de mí madrugaré a buscarte. Muy interesante esta declaración, porque dice: entre tanto que me dure el espíritu, no dice el alma, no dice entre tanto que me dure el alma te voy a buscar, no, entre tanto que yo pueda respirar, que esté el espíritu en mí, voy a madrugar a buscarte. Cuando en el libro de Job habla de la existencia y demás, que parecería, ¿no?, que hasta ese entonces, ¿no?, o sea, estaban describiendo las crisis de salud o de vida y demás, habla del concepto del alma con el hálito de Dios. En realidad, hay que hacer el comentario que en realidad el término aquí traducido como alma es aquel que hemos estudiado en nuestra primer clase, que era Neshama, aliento, ¿sí? Veámoslo, Job 27:3, que dice que todo el tiempo que mi alma, esa palabra alma, que como muchas versiones está, es Neshama, aliento, o sea que dice que todo el tiempo que mi aliento esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, ¿no? Acá vimos claramente, ¿no?, cómo se compara, que todo el tiempo que esté en mi alma, mi Neshama, esté en mí y haya hálito en mis narices. ¿Por qué mis narices? Es lo que comentamos en la primera clase también. Si no hay respiración, si no hay espíritu en mis narices, estoy muerto. Esto claramente lo podemos ver en el Salmo 104:29, que dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de que cuando se sale el espíritu o el aliento de vida, la persona muere. Por ejemplo, tenemos Génesis 25:8 y versículo 17. El versículo 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham. O sea que cuando se le salió el espíritu, murió. Y el versículo 17 dice: y exhaló el espíritu Ismael y murió. Bien, otro más, Génesis 35:29. Y exhaló, o sea, se le salió a Isaac el espíritu y murió. O sea, dejó de respirar y murió. Y en el Nuevo Testamento también voy a encontrar uno de estos ejemplos. Son varios los ejemplos que se pueden encontrar en la Escritura, pero vamos a citar algunos. Tenemos Hechos 12:23, que dice que al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró, o sea, dio su último suspiración, y fue comido de gusano, o sea, murió. En el caso cuando Jesús está en la crucifixión, dice que él a gran voz expiró, o sea, dio su último respiro, y sabemos que él murió después, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén a esto, amén. Ahora Lucas 23:46, hablando de este mismo acontecimiento, dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu, dijo. Y habiendo hecho esto, dice, expiró, o sea, dejó de respirar. ¿Lo vemos claro? Hay más. Hechos 5:5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sabemos que Ananías murió. Hechos 5:10, un versículo después, dice: al instante ella, ¿quién? Safira, mujer de Ananías, cayó a los pies y expiró también, dejó de respirar. Hechos 7:59 al 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dice alma, mi espíritu, mi aliento. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y este término durmió lo vamos a analizar ahora en unos instantes, porque es muy interesante. Sabemos que por todo lo que hemos visto hasta aquí, que entonces el espíritu no está en nuestras manos, sino en Dios. O sea, Dios nos da la enorme bendición cada día de poder respirar, de tener el hálito en nuestras narices, de poder respirar, de poder vivir, ¿sí? Job 12:10 dice que en tus manos está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. O sea que en la mano de Dios está todo ser viviente. Nosotros somos un ser viviente, como hemos estudiado, y que nuestro aliento está en las manos de Él también, ¿sí? Muy interesante lo que dice acá Santiago 2:26, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Este pasaje es clave y muy esencial, porque dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, no dice el cuerpo sin alma está muerto, sino el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Se ve? ¿Vamos entendiendo? Ahora pasamos a un aspecto importante, ¿no?, a destacar cuando hablamos de la muerte, que es el Seol y el Hades. A lo mejor varias y reiteradas veces escuchaste esta terminología, que es el Seol y el Hades. ¿Bien? En el Antiguo Testamento, Seol es el lugar donde van los muertos, mientras que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega Hades. Ya lo decimos de un principio. Hades y Seol son palabras, podríamos decir, correlativas. En el hebreo se dice Seol, y en el Hades en el Nuevo Testamento se utiliza Hades, que son en significado lo mismo, nada más que uno en griego y otro en hebreo, ¿sí? ¿Y qué significa Seol? Bueno, Seol simplemente significa sepulcro o la tumba. El significado de Hades es similar también al de Seol, tumba, sepulcro y demás. No confundir con una deidad pagana de la mitología griega, no confundir con esto, sino el nombre, ¿sí?, el significado. ¿Bien? La Escritura declara que tanto hombres justos como buenos, justos como malos, van a este lugar. Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Liberará su vida del poder del Seol? Lo comparamos con otra versión para corroborar que la palabra Seol es sepulcro. Dice así: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? ¿Lo vemos? Podemos observar aquí que acá lo traduce sepulcro, y en el caso de la Reina Valera 60 lo traduce Seol. Pero bien, queda claro y evidente que el término Seol significa sepulcro, así que es correcto la traducción. Bien, ¿sí? Ahora, volvemos nuevamente al pensamiento de Salomón, ¿no?, del pensamiento de lo que dice la Escritura. Salomón, después de escribir todo lo que habíamos comentado anteriormente, dice que también los muertos no tienen conciencia de nada, en lo absoluto, en la muerte, ¿sí? Él amplió esta verdad fundamental, ¿no?, que es fundamental entender esto, al decir que no pueden amar ni odiar, que no hay trabajo, ni información, ni proyecto, ni nada, ni sabiduría en el Seol, es decir, en el sepulcro, lo que acabamos de ver recién. Eclesiastés 9:5 al 6 al 10 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol.
Todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, cuando uno muere, dice que los que viven saben que han de morir, claramente. A menos que, bueno, para no adelantarnos, ¿no? A menos que venga Cristo y nos resucite. Pero este va a ser el tema siguiente, el tema de la bendita promesa. No vamos a adelantar a esto. Pero vemos acá que dice, los muertos nada saben ni tienen más pago. O sea que los muertos nada saben, ya están muertos. No piensan, dice, ya no tienen amor, odio ni nada, porque murieron. Es claro. Bien, acá tenemos otro pasaje que habla y confirma esta verdad, que dice, en el Seol, o sea en el sepulcro, no te saltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden a los sepulcros. Nuevamente acá está la idea, esperarán en tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. O sea, dice, los que viven, eso te van a alabar, pero los que mueren, no van a esperar el tipo de estar muertos, no saben nada según lo que vimos en Eclesiastés. ¿Sí? Otro pasaje más, Salmos 6.5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. O sea, en la muerte nada sabemos, estamos muertos. En el Seol, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Nadie, pues estamos muertos. Salmos 34 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Es decir, el Seol, ¿no? ¿Te alabará el polvo? Es decir, que no estemos muertos. ¿Anunciará tu verdad alguien estando muerto? Claramente no. Salmos 115, versículo 17. No alabarán los muertos allá, o sea, a Jehová, a Dios, ni cuanto descienden al silencio. Es evidente, ¿no? Ahora bien, tenemos que hacer una pregunta. Hemos estudiado aquí un poquito de la naturaleza, qué pasa cuando uno muere, ¿no? Hemos visto y podríamos resumir que cuando uno muere, nuestro cuerpo se convierte nuevamente en polvo, y nuestro espíritu, el hálito, la respiración, nuestro último suspiro, vuelve a Dios, quien lo dio, a ese principio que nos dio vitalidad en el principio, en el Edén. Pero otra pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la condición durante la persona, durante la muerte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa durante una persona está muerta? Así que está en el polvo y su espíritu ya volvió a Dios. ¿Qué pasa durante eso? Bueno, la Escritura compara la muerte, la compara como dormir, ¿sí? La compara como dormir. La muerte podríamos decir que no es una aniquilación, sino que es un estado de inconsciencia temporal, mientras la persona espera la resurrección, ¿no? Algo que hablaremos en el siguiente tema. La Biblia repetidamente llama a este estado, a la muerte, como que estuvieran durmiendo. En algunos casos, como Jesús comparó, ¿no?, esta muerte con dormir. Tenemos el caso muy conocido de Lázaro, que dice, dicho esto, les dice después, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Notemos esto, dice duerme. Bien, duerme. Vamos a resaltarlo. Duerme, dice. Duerme. Así que esto nos queda en la mente. Dice que duerme. Mas voy para despertarle del sueño. O sea, está durmiendo, dice. Pero los discípulos le dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme salvo estará. Mas Jesús, ¿qué decía? Mas esto decía Jesús de la muerte de él. La muerte de él. ¿Bien? Entonces el versículo 14 sigue diciendo, entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ¿con qué comparó Jesús entonces la muerte? Claramente, es evidente, dice, Lázaro nuestro amigo duerme. O sea, lo comparó la muerte con el dormir. Otro versículo más. Esto en la ocasión del hijo de uno de los fariseos, que comúnmente se lo denomina con Jairo, ¿no? Un líder de la sinagoga. Que dice, hablando él, aún vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué fastigas al maestro? Y entrando le dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. O sea, ¿con qué comparó lo que estaba muerta la muchacha? Duerme, dice. Anteriormente le dijeron a las personas que vinieron al principal, a este príncipe de la sinagoga, tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo, duerme. O sea, ¿con qué comparó la muerte? Con dormir. Con dormir. Ya claramente lo podemos ver, ¿no? Con dormir. Bien, avanzamos. Podemos encontrar muchos más versículos que hablan de esto. Hechos 7:60. Esto también hablando
de Esteban, que dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Y sabemos claramente que Esteban murió. O sea que cuando dice acá durmió, tenemos que traer un pensamiento que es esencial y clave en el Antiguo Testamento, que es la muerte. Durmió. Si ya no vamos a ver en un momento eso. Otro más, Hechos 13:36, un sermón. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió. Sabemos que David no estaba durmiendo hasta ese entonces, sino que había muerto, ¿sí? Y que fue juntado con sus padres y vio corrupción. Claramente esta corrupción es muerte. Y este pasaje lo he visto muy esclarecedor con respecto a esta idea, porque 1 Corintios 15:6 dice: mas Cristo, el Mesías, ha resucitado de los muertos. Quedémonos con esa idea, por eso está resaltado, para hacer énfasis en esto. Dice que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Con qué lo compara? Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, los muertos son los que están durmiendo, dice. ¿Sí? Los que están durmiendo. Están muertos. ¿Bien? Otro más, 2 Pedro 2:4. Esto en contexto, ¿no?, de aquellos que, bueno, que dicen: no está la promesa del advenimiento, ¿no? Dice: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron. ¿Cómo es eso? Sus padres dice, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. O sea, los que murieron desde el principio de la creación están durmiendo. O sea, ¿desde la creación las personas están durmiendo? Claramente no, están muertos. Y esta es claramente la idea aquí reflejada: durmieron. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver esa idea que mencionábamos recién, que esta idea de dormir era algo muy bien en claro por los hebreos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos casos y lo vemos un poquito rápido, pues son muchos versículos. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron, ¿lo ves? Si durmió, si verdaderamente estuviera durmiendo, no lo hubieran sepultado, ¿no? Claramente la palabra acá sería murió. Claramente ellos lo comparaban con dormir y lo sepultaron, dice. Otro más. Edificó él Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió, dice, con sus padres. Y durmió Usías, que fue un rey Usías. Dice, durmió. ¿Sí? Y lo sepultaron, dice. Claramente murió. Otro más. Y durmió Joatán con sus padres y lo sepultaron. Bien. Otro más. Y durmió Acaz con su padre y lo sepultaron, dice. Lo sepultaron. Murió. Alguien que muere es sepultado, ¿no? Acá tenemos unos poquitos más. Pasamos un poquito rápido aquí. Tenemos una de Crónicas 32-33 que dice: y durmió Ezequías, que también fue, todos son reyes, esto es lo que estamos mencionando aquí. Y David, el rey David, el renombrado rey David, dice: y David durmió y fue sepultado. Alguien que es sepultado es alguien que ha muerto. Es evidente. Nuevamente, hablando de Salomón: y durmió Salomón y fue sepultado. Nuevamente. Otro más: y durmió Roboán, hijo de Salomón. Y durmió Roboán y fue sepultado. Otro más: y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Nuevamente, otro más: y durmió Asa con sus padres, otro rey también, y los sepultaron, dice. Es más, cabe señalar que esa palabra que se utiliza para durmió proviene del hebreo shagab, y se puede traducir como acostarse, para dormir, no, por eso se traduce durmió, pero también se utiliza para hablar de las relaciones sexuales, o, y esto es muy interesante, se utiliza para referirse a la muerte. Muy interesante. O sea que sabemos que cuando ellos hablaban de dormir, dependiendo del contexto podíamos determinar a qué se estaban refiriendo. Claramente todos estos pasajes que hemos expuesto hasta aquí hablaban de la muerte, porque todo y cada uno de ellos fueron sepultados. ¿Sí? Entonces, con todo lo que toda la evidencia que hemos mostrado aquí, la evidencia bíblica, podemos concluir que la Escritura compara a la muerte con el dormir. ¿Sí? Y es durante este estado de inconsciencia, comparado con el dormir, que los muertos permanecen en el polvo. Otros pasajes que clarifican y testifican de esto es Daniel 12:2, hablando en el tiempo del fin, tiempo futuro, que dice: muchos de los que duermen en el polvo, o sea, personas que están muertas en el polvo, serán despertados, o sea, y acá viene el tema de la resurrección.
unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. De esto ya nos encargaremos de hablar en la siguiente lección. Seguimos. El profeta Isaías dice en Isaías 26:19, tus muertos vivirán. Tengamos en cuenta esto, los muertos vivirán, o sea, la resurrección habla acá. Y con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Dónde están los muertos? Están morando en el polvo, dice. En el polvo. ¿Sí? Otro versículo más que habla de esto. Jeremías 51, 39 y 57, hablando de Babilonia, del juicio que iba a caer sobre Babilonia. Dice, en medio de su calor les pondré banquete y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Y sabemos que claramente ellos murieron. Así que sabemos que cuando dice duerman un sueño eterno, se refiere que murieron eternamente, ¿no? Nuevamente lo vuelve a decir, ¿no? Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y sus fuertes, y dormirán, o se van a morir, un sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Nuevamente está esta idea del dormir. ¿Dónde van a permanecer esas personas que están muertas? La comparan con que están durmiendo, ¿no? Y como vimos en los pasajes anteriores, están en el polvo. ¿Sí? Otro más, Job 14, 14 al 12. Y este es muy interesante, porque dice, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. O sea que muere y no se levanta. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Y acá está la idea nuevamente de la bendita promesa. La resurrección, que vamos a hablar nuevamente, lo vuelvo a decir en la próxima lección. Dice, ni se levantarán de su sueño. ¿Bien? Ahora, tenemos que hacer una pregunta, y una pregunta clave, ¿no? Hemos estudiado hasta aquí la naturaleza de la muerte, qué pasa durante la muerte, qué pasa con nuestro ser en la muerte. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué morimos? ¿A causa de qué? Esta es una pregunta clave en nuestro estudio, ¿sí? Es una pregunta clave. Y la palabra de Dios, la Biblia, hallamos la respuesta a esta incógnita y a esta pregunta. Luego que el hombre pecó, según lo que aclara la Escritura en el Edén, la muerte había entrado. Dios le había advertido en Génesis 2, 16 a 17, que ahora lo vamos a leer, que no comieran del árbol del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero ellos escucharon a la serpiente, más que al Creador, ¿sí? Desobedecieron a un mandato divino. Y aquí donde viene la idea de que el alma es inmortal, algo que habíamos mencionado muy sutilmente en el primer tema. ¿Sí? Aquí donde viene la idea, fue el primer engaño de la serpiente. Vamos a ver Génesis 2:16 primero, que dice, y el Señor Dios y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Dice que iba a morir el día que él coma. Y acá está la idea, ¿no? Que el día de que él comieran, iban a morir. O sea, ahí está la muerte, la que se introdujo. ¿Sí? Avanzamos. Génesis 3:1-5 se encuentra el engaño de la serpiente. Y es muy interesante los que se va a declarar aquí. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, o sea que era Satanás, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y acá está el engaño. Y dijo la mujer, ciertamente no moriréis. Dios les dijo, iban a morir. Y la serpiente le dijo, no van a morir. Y acá algo muy interesante que vamos a resaltar, para contrastar esta idea de que el alma es inmortal y que es uno de los primeros engaños del enemigo. Dios sabe que el día que de él coméis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dice que seréis como Dios, le dijo el enemigo. ¿Y cómo es Dios? Sí, es conocedor del bien y del mal, pero Dios tiene unas características, las cuales muchos asocian, por lo menos, al humano. Y una de ellas es la inmortalidad. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey para siempre, inmortal,
invisible al único y sabio Dios. ¿Quién es inmortal? Solamente Dios. A Él es el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, amén. Otro más, 1 Timoteo 6:16, que dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. Dios es el único que tiene inmortalidad. Así que el hombre es inmortal, como algunos argumentan, es totalmente contradictorio a lo que la Escritura declara. Si dijéramos entonces que el alma es inmortal, estamos poniéndonos en un grado de una deidad, porque Dios es el único que es inmortal. Y si somos inmortales, somos como un Dios. Y ese fue el engaño del enemigo, uno de los engaños del enemigo, porque dijo, no van a morir, seréis como Dios, Dios es inmortal. ¿Sí? Bien, y en consecuencia a esta desobediencia, ¿no? Puliendo este tema, ¿no? De la desobediencia, porque el pecado entró. En consecuencia a esta desobediencia vemos que dijo que iban a morir. Y ahí está, la muerte entró. Por causa de esta desobediencia, por atender y abiertamente rechazar el mandato de Dios. Y ahí descubrieron Adán y Eva que la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que declara la Escritura, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Es muerte, dice la Escritura. ¿Sí? Otro versículo que habla de esto, Romanos 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno. ¿Por quién? Por Jesucristo. Amén. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. O sea, por la desobediencia de uno, entró el pecado. Y por el pecado, entró la muerte, dice. Y por el pecado, la muerte. Vamos a resaltarlo. Y por el pecado, dice, la muerte. Y Ezequiel 18:4 es muy interesante, porque acá dice, y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, es decir, el hombre, el ser que pecare, esa morirá. O sea, ¿por qué morimos? Porque todos hemos pecado, como dice la Escritura. Porque todos pecaron, dice la Escritura. No hay uno, ni un justo, dice. Por cuanto todos pecaron, dice. Y todos hemos pecado. Por tanto, esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Pero como dice Romanos 6:23, la dádiva, el don de Dios hacia nosotros, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. En esto haremos mucho más énfasis y lo estudiaremos a profundidad en el siguiente tema, que es la bendita promesa. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos concluir que el polvo de la tierra, es decir, el cuerpo, ¿sí?, menos, o sea, quitando ya sea uno u otro, el aliento de vida, es igual a nuestro cuerpo que vuelve al polvo, hemos visto, ¿sí? Hemos visto que nuestro espíritu, nuestro aliento, vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Sí? El principio de nuestra vitalidad vuelve a Dios. Mientras tanto, dice la Escritura que quedamos en un estado de inconsciencia que se compara con el dormir, ¿sí? ¿Y dónde permanecemos? En el Seol, en el sepulcro. Bien. Ahora, ¿cómo nos beneficia conocer esta gran verdad sobre la muerte? ¿Y por qué es un consuelo? Cabe señalar que es todo un consuelo saber que lo que enseña la Biblia, ¿no?, sobre el estado en que se encuentran los muertos. Como hemos visto, no sufren ni sienten dolor. No hay que tenerles miedo, ¿no?, a los muertos, porque mucha gente le tiene miedo, mucha gente exclama, ¿no?, el espíritu de un difunto y demás. No, ese es otro tema. Le adelanto un poquito. Los espíritus de los difuntos son espíritus de demonios, pues la Escritura dice que los muertos nada saben y están muertos, descansando o estando como un estado de dormir, como estar durmiendo en el polvo, y ya nada saben y no tienen más paga sobre la tierra, dice. Así que esos espíritus, que dice mucha gente, son espíritus de demonios. Pero esto lo vamos a hablar en el último tema, que son conceptos erróneos respecto a la muerte, ¿sí? Bien, además de saber esta gran verdad, nos ayuda a no caer ante el engaño de muchos líderes religiosos que aseguran que los difuntos y demás pueden ayudarnos o que están aquí y demás. Pero es un gran error, como hemos visto hasta acá. Conocer esta verdad nos impide que nos engañen con esas mentiras. Y como dice la misma Escritura,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, conociendo esto, esta grande verdad respecto a la muerte, debería hacernos libre de todo pensamiento, de toda doctrina, de todo pensamiento erróneo que podemos acarrear, ya sea desde fuentes doctrinales como fuentes culturales. ¿Sí? Así que con todo esto, ahora bien, con todos los vistos hasta aquí, están todos muy cordialmente invitados al siguiente tema que vamos a estar estudiando, el cual lo hemos titulado La bendita promesa. ¿Sí? Están todos muy cordialmente invitados, los esperamos en el siguiente tema. Espero que todo lo que hayamos estudiado hasta aquí sea de mucha bendición. Les dejamos a continuación, bueno, mi correo personal para aquellos que quieran comunicarse o quieran dejar algún comentario, alguna duda y demás. Y por el otro, le compartimos también la dirección de nuestro blog, en donde estamos compartiendo muchos temas bíblicos, no solamente en la muerte, sino temas proféticos y demás. Así que con todo esto les mando un cálido abrazo y nos vemos en un próximo video. Dios mediante. Hasta la próxima. Un saludo.